Un pensamiento nacional es una generalidad alrededor de lo que piensa un colectivo, una nación, un pueblo. Es posible que lo haya y en todo caso es una tensión constante porque es una construcción permanente, una construcción que se va renovando. No existe, creo yo que no existe, o no me imagino un pensamiento ya dado, ya, digamos, puede existir una obra. De esa obra uno puede decir, bueno, yo creo que el pensamiento de, no sé, de Jauretche, lo conozco por la obra de Jauretche, está bien, es un pensamiento, o el de Borges, o el de Cortázar, o el de quien uno quiera. Creo que en el caso de una nación, de una colectividad, redondear un pensamiento, que sería en este caso un pensamiento nacional, me parece que es una construcción permanente y que lo rico, lo interesante es que esté en construcción. Hay confluencias de muchos pensamientos, de muchas conductas, de una concepción ética, filosófica, estética, que de alguna manera, bueno, significa que esa colectividad se va a expresar a través de un pensamiento más o menos común. Cada uno le está dando un ángulo, que es el ángulo o el enfoque desde lo que cada uno hace, ¿no? La política, la economía, la cultura, la lingüística, la literatura, etc. Me parece que es interesante esa suma que seguramente, o quizás no tan seguramente, podría llegar a alcanzar algún tipo de, no sé si de síntesis, pero sí de expresión colectiva. Respecto a un pensamiento argentino, yo no creo que haya un pensamiento argentino. Creo que hay muchas formas argentinas de pensar las cosas. Muchos sectores de nuestra sociedad, históricamente y hoy etariamente, tienen formas de pensar que pueden ser comunes a pequeñas colectividades, a pequeños grupos. Los argentinos nos expresa mucho de lo mejor de nuestro pueblo, mucho de lo mejor. A mí me expresa León Gieco, como me expresó Spinetta, como me expresa o Cerati o Charlie, ¿no? Me parece que a mí me expresa, Mercedes Sosa me expresó toda su vida. Y digo, en la música y también en el cine, a mí me expresa los guiones de Beatriz Guido, de Ulises Petit de Morat, a mí me expresaba, o los de Aristarain, o los de José Pablo Feynman, hay un cine que a mí me expresa, sin duda, ¿no? En el cual me siento interpretado, a eso me refiero. Digo, todos los que escribimos, creo que venimos de alguna manera, venimos expresados de nuestros maestros, que son nuestros padres fundadores, obviamente, ¿no? Me parece que toda la larga historia de la literatura argentina, por lo menos desde Esteban Echeverría y Sarmiento para acá, aún los autores que no me interesan o que no me gustan, y obviamente hay otras obras, como puede ser Todo Cortázar, de quien yo creo o Manuel Puig, o Angélica Gorodilla La Hora, que son las obras que yo digo, bueno, esto me expresa, me conmueve, me representa, me enseña, me enorgullece. Creo que el diálogo en paz y respetuoso siempre conduce bien. Aún para, si no convencer, para moderar los malos convencimientos que tienen tus adversarios políticos. Esto estoy convencido. Estoy absolutamente convencido de esto. Y creo que esto es posible, creo que es necesario, que la Argentina lo necesita. Parte de una educación pública que la Argentina no tiene y que no la puede tener en los niveles, digamos, masivos, en los niveles populares, porque no la tienen las clases dirigentes. Creo que uno puede marcar líneas en la Argentina moderna, constitucional, sin duda, la ley 1420 de Sarmiento, es un hito fundamental. Entonces, por eso, además, hablando de pensamiento nacional, traté de recuperarlo, ¿no? Otro, posiblemente, la conducta de Leandro en Alem, sobre todo la conducta final, me parece un gesto admirable. Otro hecho fundacional, un Lisandro de la Torre,
Lisandro de la Torre, que es el primero que desarrolla o intenta desarrollar una política autónoma en términos de una de las grandes riquezas argentinas, ¿no? Me parece que otro hito fundamental es don Arturo Illia, un hito de dignidad, de esencia, de cumplimiento de lo que dijo en su campaña. Más allá de que era un gobierno débil porque el peronismo estaba proscripto y demás, pero todo mi respeto, otro hito. Quizá otro, sin duda, Raúl Alfonsín, ¿no? Y el último caso es Néstor, sin ninguna duda, ¿no? Creo que, bueno, no son pocos, tenemos muchos hitos. Después en la literatura, en el arte, estamos llenos de hitos, es maravilloso lo que tenemos un país riquísimo, riquísimo en esas cosas, y riquísimo también en dignidades, siendo como por abajo pululan las corrupciones y demás, ¿no? Educador, toda mi vida he dedicado a eso y de grande trabajo en educación y lectura. Eso es mi trabajo, aparte del trabajo literario. Y creo que hay serios problemas de educación. Tenemos problemas ahora en la educación. La educación ha mejorado enormemente en términos cuantitativos y es uno de los grandes méritos del kirchnerismo. El Estado, ¿qué tiene que hacer? El Estado que yo imagino que tiene que hacer. Tiene que mejorar la calidad. Y no lo estamos haciendo, me incluyo, porque no hemos sabido todavía, a lo mejor no es el tiempo, esto requiere mucho tiempo, la educación en la Argentina fue muy destruida. Mis novelas, mis cuentos que tienen que ver con la violencia, sí, pienso obviamente en Luna Caliente, en El Décimo Infierno, Santo Oficio de la Memoria. A ver, la violencia es, en esos casos, creo yo que es por un lado es una sublimación de una realidad, que yo trato de no hacer literatura realista, aunque a veces no lo consigo, pero bueno, ahí hay una evidencia que me permite responder a determinadas estrategias que quiere la intriga narrativa. Yo no escribo para mostrar el dolor del exilio ni la violencia cotidiana, y sale porque son conductas argentinas. En realidad sale por eso. Digamos, mis personajes son muy argentinos, ¿qué le voy a hacer?